Vamos a continuar con la sesión número 2 del curso de elementos de máquinas. Iniciaremos con la programación orientada a objetos, que es un paradigma que nos permite modelar los objetos del mundo real, como entidades con atributos y comportamientos. Por ejemplo, para que recuerden, tenemos un vehículo cuyas propiedades son su color, su forma, tamaño, y sus comportamientos serían arrancar o acelerar o frenar. En la programación orientada a objetos, como saben, existen lo que son las clases, que son las plantillas que definen la estructura y comportamiento de los objetos. También tendríamos lo que son las instancias, que son objetos creados a partir de una clase. Para definir las clases, usamos la palabra clave class junto con el nombre de la clase, cuya primera letra tiene que estar en mayúsculas por convención. Cuando nosotros creamos una instancia de clase, se va a llamar al constructor, el cual por defecto no hace nada. Así que nosotros podemos definirlo para que al momento de crear una instancia le pasemos dos argumentos que se guarden como variables o bueno, como propiedades de nuestro objeto. Aquí, por ejemplo, se guarda de este modo, aunque nosotros también podemos guardar propiedades sin definirlas dentro del constructor. Ahora, las funciones dentro de una clase se les denomina métodos. Ustedes ya conocen los métodos de la clase lista, que es index, count, append, entre otros. Nosotros podemos hacer de que nuestros métodos puedan trabajar también con las propiedades antes mencionadas recurriendo a la palabra clave self, que es referencia a uno mismo. Ahora también existen los métodos mágicos o danders, que son métodos que tienen dos barras bajas a los lados. Esto tiene algunas funciones como alterar, crean funciones que no pueden representarse por un método común, alterar ciertos comportamientos del objeto. Por ejemplo, tenemos a la sobrecarga de operadores. Yo tengo una lista, bueno, usualmente las listas son así. Cuando sumas dos listas, lo que hace es concatenarlas, juntar todos sus elementos. Pero yo quiero, de repente, quizás se me ocurre hacer que en vez de que se sumen las dos listas en algún objeto derivado, bueno, un objeto, un tipo de objeto similar, yo quiero de que se sumen los elementos de este modo, ¿no? Como si fueran coordenadas. Yo quiero, bueno, este sería un modo en el que nosotros podremos utilizar los métodos mágicos. Yo quiero que cuando se imprima una lista, usualmente se imprime con todos sus elementos. Yo quiero que nos dé un mensaje, ¿no? Es decir, esto es una lista o lo que ustedes quieran, usando el print. También yo quiero que, bueno, podría seguir dando ejemplos, pero mejor vayamos al grano. Para utilizar los métodos danders y cambiar el comportamiento, por ejemplo, de los operadores, el operador suma, sería este ejemplo, yo utilizo esta sintaxis. Def, la palabra clave que nos permite acceder. Self para referirse a el objeto mismo, la instancia, y otro para referirnos a otro objeto de la misma clase. ¿Ya? Lo que yo quiero aquí en esta función es que al hacer esta suma entre estos objetos, me retorne otro, pero cuyos valores sean, bueno, como argumentos, tome el var 1 de ambos, la suma, y la suma del var 2 del segundo objeto, ¿no? Bueno, de ambos, perdón, el var 2 de ambos objetos. Así sería como sumar coordenadas, ¿no? Los métodos danders son todos estos para los operadores, para los comparadores, para las estructuras de datos. Y si bien casi no los vamos a usar, yo sí quisiera que al menos aprendan el usarlos para el string. Ya que en el string yo puedo, bueno, el dander de string, yo utilizaría esto para cambiar su comportamiento cuando utilice la función print, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada vez que mi objeto voy a imprimirlo en pantalla, me va a retornar esta propiedad con esta otra propiedad separadas por una coma, ¿no? Aquí tengo el ejemplo, dos objetos, instancias de la clase reciben un nombre y un número. Si es que yo ejecuto el programa y bajo, entonces me va a dar la suma de ambos números, bueno, la concatenación de estas dos strings y la suma de ambas edades, ¿no?
Ahora, yo a veces quiero crear clases con funciones o propiedades similares, ¿no? Y para una cuestión de ahorro, no estar escribiendo el código demasiadas veces, utilizamos lo que es la herencia, que es crear clases a partir de otras clases y esta subclase va a heredar todas las propiedades, bueno, todas las funciones, métodos de la clase padre. Aquí en esta subclase defino su constructor de un modo distinto, ya que le agrego otro argumento más, pero me va a heredar sus métodos, ¿no? Utilizando la palabra clave, bueno, esta función super, yo puedo ejecutar el constructor de la clase padre, pasándole estos dos argumentos para que me ejecute este código de arriba, ¿sí? Esto es importante ya que el constructor por defecto sería tendremos que acceder al constructor de la clase padre. También yo puedo redefinir los métodos en caso solo quiera que algunos métodos sean iguales. Puedo decir que otros métodos tengan una función distinta, ¿no? Y yo puedo crear también clases a partir de subclases, como vemos aquí el ejemplo. Por ejemplo, aquí yo he alterado el método clase, que anteriormente nos imprimía otro mensaje, pero aquí siempre que yo llame el método de clase de esta subclase me va a imprimir uno. Ejemplo, creamos las clases polígono, rectángulo y cuadrado. La clase polígono recibe una tupla de lados, los guarda en self.lados y también va a tener la propiedad de número de lados. La función perímetro calcula la suma de todos los elementos dentro de la tupla. El string nos da sus medidas, o sea, todo lo que serían una lista de los lados, ¿no? La clase rectángulo hereda de polígono su perímetro, pero no recibe los lados, sino recibe una base definida y una altura. Cuando lo imprimimos, nos da sus dimensiones, que es base por altura. Un cuadrado es un rectángulo, pero cuyos lados son iguales. Así que utilizo super y le paso como argumentos los dos lados, para base y altura. Aquí veríamos un ejemplo de ejecución, ¿sí? Nos da sus medidas para el polígono, nos retorna su suma, su perímetro. El rectángulo nos da rectángulo de 20 por 50 y de un cuadrado nos da un cuadrado de 30 por 30. También tenemos métodos de clase que se definen, bueno, utilizamos un decorador, también voy a detallar eso un poco brevemente, que dentro de una clase yo quiero métodos que no reciban self, sino que reciban la clase misma. Esto nos sirve para cuando queremos crear varios tipos de objetos, bueno, para simplificar en algunos casos. Aquí, por ejemplo, tengo la clase rectángulo, su constructor, y el método de clase va a ser crear cuadrado, ¿no? En vez de estar llamando a la clase cuadrado constantemente, yo simplemente las creo a partir de rectángulo. Y aquí, como ya dije, no utiliza self, sino clase. Y lo que me retorna es la clase, o sea, aquí es como si yo le dijese rectángulo, ¿no? Pero con los dos lados iguales. ¿Ya? Este es solo un ejemplo de uso, tampoco se usa mucho en nuestras aplicaciones. El área y los métodos estáticos. Quizás esos sean los que menos le encuentre sentido, ya que serían solo como funciones, solo que son llamadas desde la clase o desde una instancia, ya que no reciben ni self, ni cls, ni la clase, entonces no pueden acceder ni a las propiedades ni a los demás métodos, ¿no? Así que solo sería como una función llamada desde la clase. Por ejemplo, aquí yo tengo un rectángulo, un objeto rectángulo de unas dimensiones 1 y 2, un cuadrado. Le digo, ya no la clase cuadrado, ya no necesito definirla, sería mucho código, entonces tan solo definido el método clase crear cuadrado. 2. Al imprimir el rectángulo y el cuadrado me dan sus dimensiones. Del cuadrado puedo obtener su área directamente, vamos aquí, y con área estática, entonces el área estática tiene que recibir obligatoriamente base y altura. 4 por 4. Esto ya no sería el área
del cuadrado que nosotros hemos definido, pero puede ser de este modo. Nosotros también podemos ver que tal vez pueda servir en otras aplicaciones, como por ejemplo tengo funciones con el mismo nombre, que esta área estática hace otra cosa, ¿no? Nos da esta área, pero con un mensaje adicional, ¿no? Así es un ejemplo de cómo se usan los métodos estáticos y los métodos, bueno, métodos de clase y métodos estáticos. Vieron que estos tenían una arroba antes, tal vez también me olvidé de mencionarlo en la anterior sesión. Estas arrobas corresponden a lo que son los decoradores, que sirven para modificar funciones con otras funciones. Medio raro sonaría esto, pero en realidad es cuando nosotros tenemos una función ya definida, no queremos alterarla, y también queremos añadirle cosas a esta función. A veces nos veremos en estas situaciones, así que aquí utilizaremos la función A, en que queremos modificar, y utilizaremos la función B para añadirle más código, más algoritmos. Aquí, por ejemplo, si yo al ejecutar este código tengo esta función imprimir título, que me imprime este mensaje, título de la interfaz, ¿ya? Aquí estaría, título de interfaz, listo, así lo imprime nomás. Pero yo, por decoración, quiero agregarle, encerrarlo entre dos líneas de caracteres, así que en vez de estar poniéndole dos funciones o algo así, le pongo el decorador. ¿Ya? Y este decorador lo puedo usar para varias funciones, para darles ese mismo añadido a varias funciones. Aquí, por ejemplo, decoro este otro que hace algo distinto, imprime un mensaje distinto, este otro que imprime un mensaje distinto. Y de este modo yo puedo decorar varias funciones, añadirles estas líneas de caracteres entre estos dos mensajes. Ahí pueden hacerse una idea más o menos en cómo lo pueden usar. Manejo de archivos. En Python, bueno, y en la programación en general, manejar la información es algo indispensable, ¿no? Cuando ustedes ejecutan un programa, todo lo que hagan al final se borra, y a veces nosotros queremos guardar información o extraer información de otros archivos. Ahora, lo básico sería utilizar el open para abrir los archivos. Podemos abrir archivos en modo de lectura, el read, en modo de escritura con write, modo de añadir, bueno, el modo de escritura, ojo, que aquí lo que hace es o crea un nuevo archivo, si es que no le damos un nombre, o reemplaza en el archivo existente toda la información que ya contenga. El A es para añadir, no reemplaza nada. El B es para abrir archivos que no tengan texto, como imágenes, sonido, entre otros, ¿no? Y también podemos combinarlos para abrirlos tanto en modo lectura como en modo escritura. Así es la sintaxis para abrir y modificar, bueno, y trabajar con los archivos. Definimos el nombre del archivo con el que vamos a trabajar, open, y el path del archivo, bueno, su dirección. Si es que está dentro de la misma carpeta, entonces yo puedo usar su nombre y su extensión. .txt sería para un archivo de texto. Siempre que nosotros terminemos de usar un archivo, le debemos poner el close. Por ejemplo, esto es algo indispensable. Esta es una buena práctica, ya que nosotros podemos, por ejemplo, abrir un archivo desde varias variables aquí, varios opens, y esto nos va a llevar a conflictos. Por eso es siempre bueno utilizar el close, ¿sí? Ahora, entre ambos vamos a poner el código en el que vamos a trabajar en el archivo. Aquí tendríamos un ejemplo. Aquí tengo el archivo, he abierto el documento llamado documento.txt en modo de escritura, lo he guardado en la variable archivo, y yo utilizo aquí, bueno, esto es realmente no es indispensable, ¿no? Para que se entienda, no los quiero confundir al inicio. Yo hago que el archivo .write escribo reemplazando toda la información, o de no haber este documento lo creo, escribo dentro de este documento toda esta información, ¿no? Y esta función me retorna los bytes que yo he añadido. Aquí un byte sería equivalente en ASCII a cada carácter, ¿no? Así que
por ejemplo, cuando yo ejecuto este código me va a decir cuántos bytes se han añadido, y en este documento que antes no existía, se acaba de crear, se ha escrito todo este mensaje con sus líneas de salto respectivas. Y después lo cierro. ¿Para qué? Para luego abrirlo, pero no en modo de escritura, sino en modo de lectura. Ustedes pueden combinarlos, pero en este caso lo hice separado. Ahora, en este modo de lectura, yo quiero leer, por ejemplo, los 5 primeros bytes. Aquí entonces pongo archivo.read 5 y me retorna todo, y acá hay un espacio que no se estaría imprimiendo, pero ahí estaría. Después yo le digo que lea 6. Entonces, quizás muchos piensen, entonces me va a volver a dar la palabra todo, que es la primera que aparece aquí, ¿no? Todo este mensaje, o sea, me daría esto. No, en realidad cuando trabajamos con read, me lee esto cuando ya hicimos el primer read, entonces esto se ha borrado, por decir así. No es que se haya borrado el documento, pero dentro de la programación ya no considera esos 5 primeros. Luego toma los siguientes, que serían los siguientes 6. Luego de que hace esta lectura, nuevamente los borra, ¿sí? Ya terminó de ejecutar esta celda y sigue la siguiente. Entonces vea los siguientes 7 caracteres y estos también, por decir así, los borra, ¿no? O sea, ya no los toma en cuenta en las siguientes, cada vez que llamemos a la función read. ¿Sí? Así que, por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo. Cuando ya nosotros no le indicamos cuántos bytes, entonces nos va a tomar todos los que sobren. Aquí podemos ver claramente cómo esto ha funcionado. Si nosotros queremos no acceder por cantidad de bytes, a veces nosotros queremos acceder por las líneas, nosotros podemos recorrerlo como si fuera una lista, ¿no? Hacemos esto for línea en archivo.readlines. He borrado eso anteriormente para que no me acapare, como ya les dije que read solo constantemente los acapara y los discrimina, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, he tomado cada línea y las he impreso. Si yo volviera a poner estos de aquí, entonces el mismo read haría que esto de acá ya no se ejecute. Esto ya no se estaría ejecutando. Pero bueno, después de esto cerramos el archivo. Nosotros ya no trabajaremos mucho con archivos, sino con Excel, pero por si quieren guardar la información, sería bueno que lo guarden en archivos. Aún así es bueno saber. Ojo, cuidado trabajar con archivos. Ya les dije que el close es importante, siempre se lo debe cerrar, y por eso utilizaremos la declaración try. Con try intentaremos trabajar con el archivo. Aquí lo estoy intentando, bueno, aquí lo estoy abriendo. Aquí estoy haciendo una lectura. Y, por ejemplo, si es que en alguna parte de mi código ocurre un error, como sería un error de indexación, yo no quiero que, bueno, yo quisiera que de todas maneras se cierre mi archivo, ¿no? Así que le pongo finally y le pongo que aquí, como de todas maneras se va a ejecutar esta parte, que mi archivo se cierre. ¿Sí? Ahora, lo que se les va a solicitar eventualmente serían las interfaces. Las interfaces más fáciles serían las interfaces de líneas de comandos, en las cuales solo hay una impresión de caracteres y ustedes también ingresan caracteres, a diferencia de las interfaces gráficas, que sería todo esto con botones o con widgets. Esas serían las más básicas de entender y de escribir. Esta es la estructura que yo utilizo. Ustedes también tal vez puedan usarla y modificarla. Claro que esto es algo muy rudimentario, pero esto es un ejemplo de cómo sería una interfaz. Importo os para poder borrar la pantalla constantemente, y en un bucle quiero que se ejecuten todas mis instrucciones, ¿sí? También darle el menú, las instrucciones, todo eso. También yo quiero que en algún punto este bucle se detenga, así que cada que termine una iteración, yo quiero preguntarle al usuario si es que continúa o no. Si es que pone n, es decir no, entonces se borra, bueno, si es que es n, claro, pone break y sale. Pero si no, entonces solo borra la pantalla y continúa la siguiente iteración. Ahora vamos a ver la librería Pandas, que nos sirve para manejar archivos. Pandas es una librería para el manejo y análisis de datos.
Principalmente están guardados, es información organizada, eh, guardadas en tablas, como sería Excel principalmente, y tienen ciertas operaciones para trabajar de manera más fácil con ellos. Por ejemplo, ya les dije que ustedes pueden tener una tabla con un material donde nos dice su esfuerzo de fluencia, el módulo Young, esfuerzo último, así tienen su tabla, y ustedes quieren ver aquellos materiales que les salió que requieren un esfuerzo de fluencia mayor a 300 y seleccionan un material de estos que cumpla sus requerimientos, ¿no? O todos los materiales con el resto de valores. Para eso nos va a servir pandas. Primero, importan pandas si es que no tienen, si es que van a trabajar desde Spider, tendrían que instalarlo con pip install pandas, pero como estamos en Colab no es necesario. Import random solo es para mostrar un ejemplo, para hacer una tabla distinta cada vez. Bueno, esto sería para separar, esto es como un mensaje de decoración, solo para diferenciar las tablas. ¿Ya? Los principales estructuras de pandas serían los data frames. Es una clase de objetos, una clase que tiene todos los datos ordenados como si fuera un array, bueno, una matriz, un vector con vectores del mismo tamaño. Aquí, por ejemplo, tenemos datos. La primera columna va a ser bueno, va a tener como elementos ID, player, score, y el resto de columnas en orden van a tener 10 elementos, ¿sí? Números del 100 al 109, el jugador y al lado, bueno, va a ser jugador 1, jugador 2, así sucesivamente hasta el 9. Y como score va a ser un puntaje del 0 al, bueno, del 0 al 100. Vamos aquí. Aquí ven que estoy usando ya todo lo que hemos aprendido en el curso, los generadores. Para crear un data frame, disculpen, para crear un data frame, utilizamos cualquier nombre que ustedes deseen, pandas.dataframe, y le podemos decir desde ya los datos almacenados en este diccionario. ¿Sí? Aquí si lo imprimo, entonces me va a dar esta tabla de datos que yo he creado, con los scores siendo randoms. Si yo quiero obtener la información o la descripción, utilizo estos dos de aquí. Sí, así sería. Y si yo quiero algunas operaciones, que es lo que a ustedes les interesa, por ejemplo, yo quiero reemplazar todas las celdas que sean de jugador 0, quiero reemplazarlos por María. O todas las celdas que tengan jugador 4, quiero reemplazarlos por otro nombre que sea Marcelo. Si utilizo replace, primero la celda que voy a cambiar con lo que yo quiero, lo nuevo. Y luego de que se ha hecho esta operación, miren, aquí estaría primero la tabla. Y cuando bajo tendremos una tabla similar, pero ya he cambiado el jugador 0 por María y el jugador 4 por Marcelo. Esta sería la operación replace. Ya. Entonces, también tendríamos la función drop, que nos sirve para borrar columnas o filas. Aquí tenemos este data frame, que lo hemos definido como un arreglo de números cuyas columnas están encabezadas por las primeras 4 letras, A, B, C y D. Y este es array del 0 al 19. Yo quiero borrar, por ejemplo, las columnas, entonces utilizo el dataframe.drop y le indico que las columnas a borrar sean B y C. Luego ejecuto el programa, entonces me devuelve un dataframe con solo las columnas restantes. Yo quiero que no me borre columnas, sino filas, entonces la hago de esta forma, le indico 0, 1, 2, porque las filas, bueno, en una matriz serían estos elementos de acá. ¿Sí? Entonces cuando yo le indico qué filas, serían como si estuviera borrando los elementos de una lista. Sería todo esto para el 0,
todo esto para el 1, ¿no? Así que he borrado el 0, 1 y 2, como ven acá. Me queda solo 3 y 4. Bien. En este caso yo estoy agregando filas. Utilizo el data frame, el lock, y yo quiero agregarle el -1, todos estos números de acá. Yo tengo que indicar, cuando hago esto, ojo, cuidado que estos tienen que tener la misma longitud de una fila. Si una fila tiene 10 términos, esto también tiene que tener 10 términos. Aquí yo también puedo agregar filas de este modo. Agrego para la columna que sea 20, para que B sea 30, C 100, y así defino para cada columna. Aquí, por ejemplo, si vemos abajo, vemos que se ha agregado de este modo. También bueno, esto es con append, pero se nos dice que append no es muy bueno usarlo. Así que, bueno, será eliminado en versiones futuras, así que usamos concat, que es concatenación. Aquí tengo un data frame, un objeto de tipo data frame. Le indico para la columna una serie de valores y utilizo concat para unir el primer data frame y estos nuevos valores de este otro data frame. Es como una anexión de listas, sí, pero a nivel de matrices. Como vemos aquí. La iteración de columnas consiste en iterar a través de los valores de una columna. Existen estos dos métodos. Utilizamos el ciclo for. Podemos usarlo como si fuera, recuerda, esta es la estructura para recorrer los valores de un diccionario. Lo que aquí nos importa es el value y utilizar el método iterRows. Así que con esto, disculpen, con esto yo imprimo los valores de la columna de nombre de encabezado A. Tendríamos, imprimo value, le digo de que me imprima todos esos valores y me imprime 0, 4 y 8. Existe otro modo más simple, más intuitivo, en el cual yo convierto todos los valores de una columna en lista. Así, utilizando la función, el método toList. Así que yo recorro para cada valor en esta lista de, bueno, y ojo, está descartando aquí el encabezado, pero convierte todo el resto de elementos en una lista, entonces los recorre. Sería lo mismo, ¿no? De ahí ustedes que elijan cuál de ambos prefieren. En las listas convencionales se utilizan los cortes. Aquí también podemos usar los dos cortes en algunas, bueno, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, para hacer corte de filas, el primero de aquí me indica qué columnas, aquí como ven he puesto 2 puntos para indicarle que sean todas las columnas. Cuando le digo acá del 1 y 2 puntos y 3, entonces sería la columna 1 y 2, ¿no? Entonces aquí digo la fila 1 y 2, así que selecciono todas las columnas acá y las filas 1 y 2, aquí podemos verlo. En el corte de columnas, si yo quiero solo seleccionar algunas columnas, entonces con esa sintaxis pongo el encabezado y me va a seleccionar solo estas de aquí. Si yo quiero seleccionar un único elemento, entonces yo primero le indico qué columna y cuál es su bueno, el orden, la indexación. En este caso sería el 2. Como ustedes saben, inician desde 0. 0, 1, 2. Del A sería el 8. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a trabajar con archivos Excel. No vamos a crearlos aquí en la programación. Bueno, no usualmente. Para trabajar con archivos Excel, de momento les voy a enseñar solo cómo editarlos, bueno, abrirlos, manejar sus datos. ¿Sí? Después ya la edición vendrá en una edición posterior de estos videos. Bien, iniciemos. Ustedes podrían utilizar el pip install pandas, ¿sí? Pero yo no. Bueno, primero voy a enseñarles cómo hacerlo en Colab. Ustedes utilizan esta serie de instrucciones para acceder al contenido del Drive. Luego de que acceden al contenido del Drive, ustedes podrán trabajar con hojas de cálculos que hayan guardado en la nube, en su Drive. Por ejemplo, yo voy a trabajar con esta hoja de cálculo. Y cuidado, tiene que estar en extensión XLSX de un Excel, porque si está en otra, pues
no va a funcionar, al menos con esas instrucciones que yo tengo aquí. Tendrían que alterarlo para que sí funcione. Pero eso es lo más básico y rudimentario y más simple también que hay. Así que una vez que yo tengo ejecutado esta línea de arriba, me aparece esta carpeta Drive y yo puedo acceder a Drive y a todos mis archivos, como pueden ver aquí. Accedo a mis archivos, por ejemplo, tengo esta serie de archivos, yo quiero pedirle copiar ruta y me va a dar esa ruta. Yo después lo pego, aquí me darían de esta carpeta, pero copiaré obviamente la ruta de un archivo tipo Excel. Luego, también puedo especificarle qué hoja quiero que me trabaje en este data frame. En este caso sería la única hoja, sheet 1, no es necesario aquí ponerlo, pero de haber varias hojas tendríamos que sí especificarlo. Ahora, en nuestro caso, nosotros queremos seleccionar todos aquellos esfuerzos de fluencia que tengan un valor mayor a 300 megapascales. Bueno, ustedes, bueno, puede que hayan otros, tengan un problema así, quieren seleccionar todos los materiales con todo el resto de los modelos que tengan ese esfuerzo de fluencia mayor a 300, es el mínimo para que cumpla con los requerimientos de su problema. Y es fácil aquí trabajar con los datos en Excel. Así que yo, primero que nada hay que tener cuidado que aquí todos los datos sean numéricos, todos estos datos numéricos aparentemente son interpretados en Excel como si fueran strings. Bueno, dentro de Python al leerlo lo interpreta como strings, ¿no? Y eso es un problema. ¿Cómo hacer para que me haga esta comparación al final? Entonces, bueno, aquí yo utilizo la función toNumeric. Aquí en column 2 selecciono todos los datos de esta columna 0, 1, esfuerzo de fluencia. Quiero transformar todos estos a valores numéricos en el float o int, utilizo toNumeric y indicarlo errors igual a coerce es para que me salte los errores. O sea, aquellas partes en las que hay errores los pone en como none, como nada. Luego ya tengo esta columna con todos estos datos y utilizando los danders, la sobrecarga de operadores, hago que para cuando utilizo el mayor igual, me seleccione, me regrese todos los datos que son mayores que de 300. Bueno, me dé una lista de los datos como si fuera true o false. Aquí si quieren, también lo imprimo para que vean cómo es que se genera. Filtro. ¿Sí? Me da ese true o false de todos esos datos. Como ven aquí, esta se correspondería, si comparan, esta parte de acá debe ser true, esta parte de acá debe ser true y el final también de los que me cumplen esa condición, ¿no? Y ahora para seleccionar no estos, ni true ni false, sino los materiales, los valores del esfuerzo de fluencia y el resto de columnas, entonces hago así, le digo que este data frame filtrado sea el data frame y le paso este filtro, ¿sí? Y ahí me lo va a reconocer. Bueno, aquí tendríamos nuestra base de datos, nuestra tablita con todos ya los materiales seleccionados, con un esfuerzo de fluencia mayor a 300. La librería Matplotlib es una librería especializada para elaboración de gráficos. Yo lo voy a enfocar para trabajar Python como si fuera algo así como GeoGebra. Aquí, por ejemplo, tengo un falso círculo de Moore. Esto solo es un círculo para mostrarles que sí se puede crear un círculo de Moore. He puesto un punto, un texto. ¿Sí? Funciona bien. Ustedes pueden hacerlo mejor, por supuesto. Y también un texto cualquiera. Ahora, Matplotlib por defecto va a tener esta estructura, o sea, los dos ejes X, Y van a estar siempre a estos lados, no va a aparecer el grid y también para incluir un círculo es un problema. Así que yo he hecho ya una serie de configuraciones que ustedes van a utilizar para que se vea de este modo y les sea fácil trabajar. Importamos Matplotlib, la parte de PyPlot. Le decimos con grid que tenga esta malla
Con fig y ax accedemos a algunas funciones. Podemos hacer fig dx de una subfigura, pero con esto accedemos a la figura existente, ¿sí? La que está por defecto. Aquí hago para que cada vez que yo ejecute el programa, me va a salir algo en realidad pequeño, ¿no? Algo así. Así que con eso yo le digo de que me cree una figura con este tamaño. Luego, esta configuración es para que esto esté al centro. Al inicio lo creé y esto apareció en el centro. No así como como ocurre normalmente en Matplotlib. Esto de aquí, límite X y límite Y, es para que cuando se crea esto de aquí, la pantalla solo accede, bueno, tiene estos límites, 20, 20. Si yo le hubiera puesto 100, esto estaría bueno, el círculo sería muy pequeño, ¿no? Es como hacer un zoom inverso hacia atrás. Y si yo le pusiera un valor mucho menor, entonces sería como poner un zoom, ¿sí? Este límite solo nos dice cómo se construye al inicio. Después nosotros podemos hacer zoom o alejarlo. Y también, cuando ustedes utilizan la lupa, usualmente se deforma. Así que yo le he puesto set equal para que ya no se deforme este círculo, ¿no? Ahora, ¿cómo ploteamos un círculo? Utilizamos circle, el plt del pyplot.circle, le decimos el centro, aquí en esta coordenada, radio. El fill por defecto está en true, así que nos saldría un círculo con relleno. Si nosotros queremos, bueno, nos saldría un círculo porque un círculo incluye relleno. Con false le decimos que nos crea una circunferencia. Esto en realidad es una circunferencia. Y con ax.addPatch, el nombre del círculo creado, añadimos esta circunferencia a nuestros ejes de la figura. Para crear este texto, utilicé el pyplot.text. Le dije sus coordenadas, el mensaje, el tamaño de letra y el color. Para yo crear este otro texto, para crear este punto, que por más que lo acerco pues se va a ver del mismo modo, he utilizado la función scatter. Scatter también le digo, el primero, a diferencia de este otro, también le digo, en vez de darle una coordenada, yo le digo el X y el Y por separado. Le digo de qué tamaño va a ser mi punto. Si yo le pusiese 100, esto saldría de un tamaño más grande, pero por más de que yo, haga zoom, siempre va a aparecer así, del mismo tamaño. También le puedo decir el color. También he puesto un texto en este mismo punto de acá para que siempre esté asociado, ¿no? Y le pongo al final plt.show. Y ese sería el modo de crear un círculo y lápiz. Ustedes ya pueden ir viendo cómo crean a partir de funciones y cálculos un círculo de boca. Y eso sería todo por la ocasión de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Éxitos.